Tenemos ahora el inmenso gusto de llamar al escenario a nuestra siguiente ponente, la arquitecta Carolina Escobar Zavala. Bienvenida al escenario del Teatro Santa Ana, por favor acércate. Carolina, eres originaria de Mazatlán, estudiaste la maestría en Restauración de Sitios y Monumentos en la Universidad de Guanajuato. Estudiaste un diplomado en Arqueología en la Universidad Autónoma de Guadalajara, una especialidad en museografía y el doctorado en Arquitectura y Medio Ambiente en la Universidad de las Américas de Morelia. Has dedicado tu vida profesional a la arquitectura y a la restauración de sitios y monumentos en toda la región del Bajío. Ejecutas obras de restauración en casonas antiguas en el centro histórico de Querétaro. Y como obra pública, en alianza con la empresa Lerma Edificaciones SADCB, recién concluiste la segunda etapa de la obra de restauración del Teatro Juárez en Guanajuato, capital. Fuiste directora de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro. Eres miembro activo del ICOMOS, México, y actual coordinadora estatal en Guanajuato de dicho organismo consultivo de la UNESCO. Eres presidente y miembro fundador de la ONG Esencia Patrimonio, cuyo objeto social es la difusión, restauración y salvaguarda del patrimonio cultural nacional. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Nos vas a presentar la ponencia Guanajuato en el Camino Real, huellas de su arquitectura. Bienvenida. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Carmen, por la invitación, gracias a todos por estar aquí, gracias, Orlando, también por la conexión con Carmen y con la asociación de aquí de la Biblioteca Pública. Es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de lo que uno hace en el día a día y más allá del día a día, que parece que tuvieran 30 horas el día, porque a veces uno no le alcanza, ¿verdad? Pero aquí andamos con mucho gusto y hoy quiero compartirles con ustedes parte de una investigación que realizamos hace 2 años aproximadamente en la tesis doctoral que realicé en coautoría con otras 2 personas, otros 2 profesionales. Uno de ellos es Andrés Isaías Godínez y la otra profesional es Teresa Vargas. En conjunto los 3 desarrollamos la tesis doctoral, que parte de ella y mucha de la información que ahorita les voy a compartir forma parte de esta tesis. Entonces mi obligación es compartirles esos créditos a ellos también y pues vamos a platicar un poquito de lo que es el Camino Real, pero sobre todo en esta región de Guanajuato, muy pegadito con Querétaro, que es la zona que nosotros estuvimos analizando. Bueno, ya nos platicó Olga un poquito de lo que es el Camino Real, qué extensión tiene, cuántos kilómetros abarca y también un poquito a grosso modo lo que implica y lo que fue y lo que representó este camino. Yo voy a ahondar un poquito más para entender que aparte de que eran estos 2.600 kilómetros que están en la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO, quiero también compartirles que se conocía como el Camino de la Plata o el Camino a Santa Fe y comprende la declaratoria 60 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Sin embargo, obviamente no son todos y no es lo único que existe como parte del camino. Es muy importante que nosotros entendamos que esta declaratoria se realizó con apoyo de todos los municipios que formaron parte y de los estados que formaron parte de este itinerario. Sin embargo, fue para este expediente particularmente así literal los que alcanzaron a meter, ¿no? Los que alcanzaron a estudiar y los que se alcanzaron a analizar. Desafortunadamente quedó fuera muchísimos sitios y ahorita van a ver un poquito de lo importante que es que nosotros consideremos que más allá de esta declaratoria tenemos obligación
de cuidar no solo lo que está declarado como tal en este listado, ¿no? Sino que va más allá de eso. Bueno, este camino detonó gracias al descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546 y a su vez también se descubrieron las minas poquitos años después de San Luis Potosí y de Guanajuato. Pero ese fue el detonante. Sabemos nosotros que venían pues, los españoles llegando, pero no me adelanto a esa parte. Y entonces este fue como su mayor motivante. Esta es la declaratoria por la UNESCO y como bien nos platicó Olga, fue en el 2010. Es decir, estamos cumpliendo 15 años de estar conmemorando este nombramiento. Como parte de ese nombramiento fue a través de lo que significa los itinerarios culturales, que según la Carta de Itinerarios Culturales del ICOMOS, en su Comité Científico Internacional, que así se denomina itinerarios culturales, lo denominan como toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, y debe reunir por lo menos estas características, ser resultado y reflejo de movimientos interactivo de personas y de intercambio multidisciplinarios, multidimensionales, continuos y recíprocos, en donde se intercambian ideas, conocimientos y valores. Además, obviamente de los minerales, del transporte de ellos, pero también de lo que nos comentaba Olga, los alimentos, las costumbres, las tradiciones, las ideas, hasta los chismes, ¿verdad? Iban y venían ahí. Y otra característica importante era haber generado una fecundación múltiple y recíproca de culturas en el espacio. Esto que estamos platicando, las manifestaciones y obviamente el reflejo de estas manifestaciones, que era el patrimonio tangible e intangible. Por otro lado, muy importante también y que formó parte de esta declaratoria, el valor universal excepcional, que significa la importancia cultural y o natural extraordinaria que trasciende fronteras nacionales y cobra importancia para generaciones presentes y las que están por venir. ¿Quiénes formaban parte de esto? Estos estados que están aquí señalados. Y hablamos entonces de 11 entidades federativas. Ciudad de México, lo que era antes el DF, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua, que son estos que vemos aquí. Y particularmente la Ciudad de México, por ejemplo, para que nos demos una idea, tiene un sitio en esta declaratoria, en esta lista, que es el Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco. Solamente, ¿ustedes creen que Ciudad de México solo tiene eso que aportar? Estado de México solamente tiene 4 sitios inscritos en la declaratoria, que son estos que vemos aquí: el Ex Colegio de San Francisco, Pueblo de Aculco, Atongo y el tramo entre Aculco y San Juan del Río. Hidalgo tiene 2, imagínense ustedes: el antiguo convento de San Francisco y el tramo del Camino Real entre el Puente de la Colmena y la Hacienda de la Cañada. Querétaro solamente también tiene 4, que es el Centro Histórico, la antigua Hacienda de Chichimequillas, la capilla de la ex Hacienda de Buenavista, solamente la capilla, y la zona de monumentos históricos, obviamente, de Querétaro. Guanajuato tiene 6, los que nos comentó Olga hace ratito, además del Puente del Fraile, el Puente de San Miguel, el Puente de la Quemada y el antiguo Hospital Real de San Juan de Dios de San Miguel de Allende. O sea, imagínense ustedes todo lo que nos falta estudiar y todo lo que nos falta analizar, obviamente todo lo que tenemos compromiso de proteger. Jalisco tiene 5 sitios en el nombramiento, Aguascalientes tiene 4, Zacatecas, sí se aplica un poquito, tiene 13, pero de todos modos son muy poquitos, ¿no?
San Luis Potosí tiene uno, solamente su centro histórico. Durango, que fue el que más se aplicó, tiene 19 sitios y pues ahí sí podemos apreciar un poquito de lo que es y el reflejo que tiene de riqueza patrimonial San Luis Potosí, Durango, perdón. Pero ustedes creen que es lo único. Chihuahua tiene uno, el pueblo de Valle de Allende. Y bueno, como vemos, necesitamos tener esta conciencia de cuidado, de conservación, de protección. Todo esto suma y todo lo que nos falta por incluir, pues obviamente también es importante que lo tengamos en el lente y bajo nuestro cuidado. Pero bueno, después de hacer este súper recorrido veloz que caminamos por los 11 estados, quiero que nos concentremos en una región específica que viene siendo y coincide con el Bajío. Es esta zona de Guanajuato, Querétaro, y coincide curiosamente, bueno, curiosamente no, porque pues por algo pasan las cosas, con la región del cacicazgo de un otomí, que era Nicolás de San Luis Montañés en el siglo XVI. Ahorita les voy a platicar un poquito más al respecto. En nuestra tesis, esta que les comento, nosotros generamos un diseño de estructura de modelo metodológico para estudiar los géneros arquitectónicos del Camino Real de Tierra Adentro. Esta estructura de modelo metodológico consistió en estas 3 etapas, que cada una tenía sus subetapas, pero prácticamente era la primera delimitar la región funcional de estudio, y esta era históricamente un evento, algo que haya detonado en cuanto a parte de lo que era la conquista en su momento, que era lo que estaba en auge. La segunda fase era la determinación de una temporalidad y la tercera una poligonal, definir una poligonal territorial. Eso fuera la primera etapa. En la segunda definíamos criterios de selección y diagnóstico, y en la tercera clasificábamos todo lo que nos habíamos encontrado en el análisis. En eso consistió básicamente nuestra estructura de modelo metodológico que llevamos a cabo, y partimos ahí de nuestro evento histórico, la caída de Tenochtitlan. Llega en 1521, llegan los españoles y entonces empiezan a repartirse entre cacicazgos y mercedes las tierras, y entonces empiezan a adoctrinar a los nativos, ¿no? La temporalidad, siglo XVI. ¿Por qué? Porque coincide con esta caída de Tenochtitlan. Y aquí está la región. Esta región es la que les comparto, que era el cacicazgo de San Luis Montañés, y este es el estado de Guanajuato y este es el estado de Querétaro. Coincide curiosamente. Y aquí tenemos elementos naturales, temporales, históricos y pues de los naturales que aquí existían. Y entonces tenemos por aquí lo que es los 2 estados que les comento, la región del Cacique y fronteras naturales, el río Laja, el río San Juan, el río Turbio, el río Lerma, que delimitaba la zona, y los valles de Bajío al sur y la Sierra Gorda al norte. Esto que está en rosa era la zona de Guamares, que también nos lo comentó Olga en lo que nos platicaba hace rato. Perdón. Y la parte del círculo rojo era la zona de los chichimecas, donde ellos se movían. Así identificamos en esta región 22 pueblos de indios, 5 centros mineros, 9 villas y 42 presidios, que era la forma en que se empezó a ocupar el territorio. Y dentro de estos pueblos de indios, estos 22 que les comento, tenemos aquí a San Miguel el Grande. Pero el primero que se definió y se oficializó fue Acámbaro en 1526. Como siguiendo la parte del proceso ocupacional, siguieron los presidios, que aquí ya era, los pueblos de indios, era esto que nos comentaba también Olga, necesitaban parar, no podían irse de una. Entonces estos espacios les permitían los descansos. Aquí ya los presidios eran parte de las fortalezas que se generaban para defender
para ir defendiendo los territorios. Porque ¿qué pasaba? Los españoles querían abarcar todo el territorio, pero se encontraron con los chichimecas que le dijeron, o sea, espérate, las cosas no son así como tan fáciles, ¿no? Y entonces no les permitieron tener la avanzada que ellos tenían estratégicamente calculada, y entonces los naturales chichimecas con los guamares tenían estrategias maravillosas de contraataque y no permitieron que los españoles avanzaran. De esta manera tuvieron que tener otras estrategias de negociación con los naturales, y entonces fue que empezaron a trabajar con las mercedes, con los cacicazgos y a ir manejando de esta manera, como queriendo convencer a los naturales. También se generaron estos centros mineros y empezó Guanajuato con 1552. Después se generaron las villas. La primera villa fue Silao en 1553, pero volvemos a tener a San Miguel el Grande en 1555. Entonces, particularmente para San Miguel, tenemos que fue pueblo de indio en 1542, después fue villa en 1555, pero también fue presidio en 1570. Y todo esto ayudó en las avanzadas y en las defensas de los españoles contra los chichimecas. Todos estos caminos eran parte del itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro, como bien nos comentaba también Olga. No era una línea recta y nada más, o sea, eran muchísimos ramales los que existían y que conectaban y que alimentaban el Camino Real y servían para… había, por ejemplo, la ruta de los tlaxcaltecas, la ruta de los alimentos que venían de Michoacán. Todas estas rutas que ven ustedes aquí alrededor formaban parte y conformaban todo esto que vemos aquí, y eso que solo estamos analizando esta pequeña región de 2 estados, ¿no? Aquí tenemos la familia de los tlaxcaltecas, tenemos los caminos de San Miguel. Esos caminos de San Miguel ahorita los vamos a ver como más de cerca. Tenemos la trayectoria de México-San Luis Potosí, la de México-Zacatecas, la de la ruta de la minería de Guanajuato y de San Felipe. Entonces, todos estos ramales ayudaban a que funcionara el Camino Real de Tierra Adentro. Y estas son las rutas a su paso por San Miguel de Allende, que fueron pasando por estos municipios actuales que en su momento obviamente no existían, ¿no? Pero estos eran los municipios actuales involucrados en esas rutas de San Miguel. Y bueno, nosotros analizamos que sabiendo que ellos podían avanzar 13 leguas por día, hacía un aproximado de 54.5 kilómetros por día. Esto saldría de calcular más o menos la distancia que implicaba una legua. Las leguas no tienen una distancia precisa de conversión actual, sin embargo, más o menos se sabe que mide aproximadamente 4.19 kilómetros la legua mexicana. Entonces, también sabíamos que tenían que hacer descansos obligados, puesto que era muy complicado que ellos… Imaginémonos en ese momento donde los caminos no eran lo que son ahorita, y que ahorita si por ejemplo de Querétaro a San Miguel nosotros hacemos media hora, ¿les gusta? Con tráfico. En ese momento ellos, imagínense ustedes, eran rutas de a pie, rutas de a caballo y caravanas con rutas de carretas. Entonces a veces las caravanas eran 60 carretas juntas. ¿Y por qué hacían estas estrategias? A manera de defensa, para que no les salieran y los asaltaran, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cómo iba esta gente a avanzar tantos kilómetros en un solo día. Tenían que hacer estos descansos que nosotros pudimos investigar, que eran aproximadamente cada 18.8 kilómetros, que eran 4.5 leguas. Y con este análisis, con estos descansos y con estos caminos recorridos, nosotros pudimos encontrar 11 categorías diferentes de géneros arquitectónicos que corresponden a la arquitectura encontrada en esta región y en este tramo.
La estancia fue la que se encontró en mayor proporción. Así como ven la tipografía en el tamaño, es la que tenía mayor cantidad de presencia en el camino. Teníamos la estancia en primer término, los templos en segundo, que obviamente era parte del adoctrinamiento que tenían los españoles con los naturales. Y como ya me quedan 2 minutos, déjenme correr. Teníamos también los presidios, las haciendas, los hospitales, los conventos, las minas, las ventas. Y de ahí, todos estos que encuentran aquí, es lo que nosotros pudimos percatarnos de que existían. Muchos de ellos, desafortunadamente, ya no existen. Muchos de ellos ni siquiera están catalogados, pero no por ello tienen menos importancia. Aquí les dejo estas imágenes que complementan un poquito lo que nos decía Olga hace ratito, y estos son los elementos que están dentro de la declaratoria de aquí de San Miguel, que corresponden a este elemento. Pero, ¿cómo encontramos nuestros sitios y qué vamos a hacer con ellos? A partir de que conocemos y estamos entendiendo lo que significa o lo que significó el Camino Real y San Miguel como parte de él. Esta es la Capilla de la Soledad en el santuario. Sabemos que es un elemento importantísimo y Olga nos lo acaba de recalcar hace ratito. Hace poquito acabamos de estar con el padre Dante, que ahorita es el encargado del santuario. Hay muchísimo que hacer por él, muchísimo trabajo que requiere y obviamente muchísimo dinero. Entonces se necesita mucha voluntad, pero se necesita también mucho trabajo que hacer. Yo únicamente quiero cerrar con comentarles que el paso del Camino Real de Tierra Adentro por San Miguel de Allende dejó una huella profunda en su arquitectura, en su alimentación, en sus tradiciones, en sus costumbres, en su manera de vivir, en sus calles, en sus puentes, en todo lo que significa su memoria y su identidad. Esta antigua ruta que alguna vez conectó el centro de la Nueva España con el norte de nuestro continente, transformó obviamente San Miguel y lo sigue transformando en un punto clave de comercio, de cultura y de vida cotidiana del siglo XVI. Pero hoy, sin embargo, muchos de los inmuebles que fueron testigos de aquella historia enfrentan un deterioro preocupante. El abandono, la falta de mantenimiento, la urbanización descontrolada y la poca conciencia sobre su valor han puesto en riesgo no solo estructuras físicas, sino también relatos, costumbres y formas de vida que se gestaron en torno a cada uno de estos inmuebles históricos. Acuérdense, todas las vivencias que podemos nosotros ver reflejadas en cada uno de estos muros, en cada uno de estos espacios. Preservar por ello este patrimonio tanto tangible, lo que vemos y podemos tocar, como lo que no podemos tocar, no es solo responsabilidad de autoridades, sino también de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, de los que no alcanzaron a llegar y de los que se quedaron con ganas de venir. Porque al protegerlo estamos asegurando que las generaciones futuras puedan seguir caminando estas mismas rutas, admirando estos muros y escuchando estas historias que nos conectan con nuestro pasado y que obviamente pues cuidar el patrimonio pues es cuidar nuestra identidad. Y recordemos lo que Octavio Paz decía, el pasado es nuestro sustento. Sin él no seríamos nada. Pero el futuro depende de cada uno y puede empezar hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Buenos días. Felicidades, doctora. Excelente tu trabajo. Y la pregunta es, ¿dónde podemos consultar esto? ¿Tienes en tu futuro planes para publicarlo, etcétera? Y mientras no se podría publicar, y a manera de línea de investigación, se habla de que había una laguna donde está Santa Catarina. Precisamente ves que por eso está el de Chichimequillas, venía el presidio de Jofre, luego venía Buenavista, Loma de Chino, etcétera, y no este camino tan recto, etcétera. Y como ese,
quizá como líneas de investigación se ve que es completísimo lo que haces, a lo mejor agregar la fisiografía también y cómo estaban los caminos del agua en aquella época. Hoy en día, pues has visto las inundaciones que hay en la parte sur de Querétaro, el mismo Marqués, etcétera, y cómo todo esto a lo mejor nos puede dar también indicios de por dónde iban estos caminos a manera de sugerencia para líneas. Y esperemos que podamos consultar tu información y por cómo lo narras, se ve que la escritura debe estar también exquisita. Felicidades. Muchas gracias. Por supuesto que esto sí, fue una labor de 2 años la investigación, en conjunto con mis 2 coautores que les comento. Fue una labor bastante ardua, pero como sabemos, cualquier investigación nunca termina. A raíz de todo lo que encontramos, obviamente decíamos, híjole, con ganas de aventarnos otro doctorado para poder seguir investigando, pero no se acaba esta información. Mientras más les rasca uno, así como decía Olga, que mientras más le mueves una piedrita te sale todo. Aquí igual, o sea, empieza a investigar uno y empiezas a encontrar 1000 cosas que dices, híjole, aquí pudiera salir otra línea de investigación, aquí pudiera salir otra línea. Respecto a lo que me comentas de la publicación, nosotros estamos buscando quién esté interesado en publicar la tesis, porque aparte es replicable, este método es replicable en todas las regiones del Camino Real. Este método que nosotros diseñamos precisamente es así como lo hicimos nosotros en esta pequeña región. Identificamos que a partir de 60 sitios que están en la declaratoria, en los 2.600 kilómetros, contra esto que son 50 kilómetros de ancho, que encontramos todos estos que les comentaba solamente en géneros arquitectónicos. O sea, imagínense ustedes todo lo que hay en todo el itinerario que resta, ¿no? Y es replicable, así como nosotros lo hicimos y determinamos la región funcional de estudio, el momento histórico preciso, la temporalidad, así se puede seguir replicando. Entonces sería muy interesante, si conocen de alguien que pueda estar interesado en publicarla, nosotros encantados de la vida de que esto se pueda replicar y que pueda difundirse. Nosotros ahorita no tenemos manera de poner la difusión, pero con muchísimo gusto yo les puedo compartir la información. Muchas gracias. Mi nombre es Mario López, soy arquitecto. Muchas gracias por su presentación, doctora. Una pregunta que puede ser algo compleja en el sentido de la amplitud, pero nos ayudaría mucho, o me ayudaría mucho a entender de la emergencia que tiene el Camino de Tierra Adentro, porque es una emergencia, una crisis constante. ¿Cuáles son los elementos o los espacios que necesitan con urgencia atención? ¿Cuáles serían esos puntos en Guanajuato? Y si puede ser San Miguel de Allende, pues mejor. Yo sé que estoy pidiendo demasiado, pero seguramente después de haber hecho este barrido, hay alguna cosa o algunos espacios en particular que necesitan una atención urgente y emergente. Híjole, sí, es muy vasta tu pregunta. Me encantaría poderte decir estos 3, pero de verdad que la urgencia es en todo el tramo. No me dejará mentir Olga, pero no se tiene completamente identificado todos los ramales todavía. No se tienen identificados geográficos, o sea, nosotros los identificamos con coordenadas geográficas y en la tesis están con coordenadas, cada uno de estos sitios, y tiene sus códigos QR para poderte transportar así digitalmente a cada uno de los sitios. Pero hay muchísimo que hacer y muchísimo por trabajar. Este puede ser un punto de partida para siguientes investigaciones y nosotros estaríamos encantados de que sirviera para continuar con toda esta investigación. Pero si queriendo contestar tu pregunta, de verdad que podemos empezar por el edificio que tenemos al lado de donde vivimos, de donde trabajamos, de donde transitamos, porque si tú volteas a ver San Miguel, si tú volteas a ver Guanajuato, si tú volteas a ver Querétaro, en la vuelta de la esquina vas a encontrar un inmueble que requiera restauración, un inmueble que requiera constante mantenimiento. Y si todos nos sumáramos a ser como patrocinadores de un inmueble, aquí la biblioteca pública también tiene muchísimo que ayudarle y que hacerle, ¿no? Todos van a tener
necesidades y eso nunca se termina, como nuestras casas. Si aún cuando vivimos ahí requieren estar en constante mantenimiento, imaginemos inmuebles de esta naturaleza, nunca se acaba el recurso que se requiere, el esfuerzo que se requiere, las especialidades que se requieren y nada más preguntémosles aquí a la Asociación Civil de la Biblioteca, pues la multidisciplinariedad que se requiere también para esto, ¿no? Espero haber podido contestar un poquito tu duda. Muchísimas gracias, Carolina. Fue un gusto escuchar tu presentación. Mil gracias. Gracias por sus preguntas.